Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Hoy empezamos el vídeo lanzando un gran mensaje de ánimo a todas esas personas que han sufrido los devastadores efectos de la Dana. La verdad que las noticias son súper tristes. Quería haber hecho un vídeo a media semana de unos datos que estoy investigando acerca del tema de empleo, pero es que he sido incapaz de hacerlo viendo las noticias. Así que muchos ánimos. Y también aprovecho este momento para hacer una pequeña reflexión, también llevándolo un poco al nivel de economía, ¿vale? Que es un poco lo que intentamos analizar en estos vídeos. Tenemos que entender, catástrofes siempre van a ocurrir, es decir, ocurren aquí, ocurren en Estados Unidos y en diferentes países. Sin embargo, todo lo avanzado económicamente que esté un país normalmente marca la diferencia entre que lo que ha sucedido sea una gran desgracia o sea algo que puede ser más o menos pasajero. Yo creo que en este caso quizá en España no estamos dando el mejor ejemplo de cómo se tendría que haber respondido a esa catástrofe, y a lo mejor eso indica que nuestra economía y nuestro sistema no es tan justo y no es tan fuerte como parece. ¿Vale? Es simplemente lo tenemos que incluir a nuestro análisis, porque si nos remitimos a los datos lo que ha sucedido es horrible y parece que no ha habido una respuesta buena y contundente, no ha habido organización, parece que no hay recursos. Bueno, en fin, para mí eso demuestra que quizá nuestra economía y nuestro sistema no es tan justo y no es tan bueno como nos quieren hacer creer. Dicho esto, nos vamos al mercado. Vamos a hacer un análisis 360 sobre metales preciosos, sobre renta fija, sobre renta variable, y también vamos a estudiar datos macroeconómicos. ¿Por qué hago estos análisis? Hago estos análisis porque yo estoy construyendo para mí una cartera que es 25, 25, 25, 25, es decir, 25% de metales preciosos, 25% de renta fija, 25% de renta variable y 25% de cash para poder aprovechar oportunidades. Y como que estoy construyendo esa cartera, estoy haciendo estos análisis y os los traigo a vosotros por si os sirven de ayuda. Así que vamos allá. Estamos viendo en pantalla ahora el gráfico del oro. Como estáis viendo, esta semana hemos experimentado una pequeña corrección. De hecho, si os fijáis bien, la semana pasada ya lo comentábamos, este movimiento 1, 2 y 3. Ya os vengo diciendo desde hace tiempo, de hecho os vengo diciendo desde aquí que estoy esperando una corrección, pero el oro ha decidido venir a pegar a este nivel más o menos de 2.775. Y bueno, parece que hemos experimentado una pequeña corrección. Básicamente hemos tocado este nivel del 200% y hemos tenido una corrección significativa. Me parece que tuvimos una corrección de un 2% en la jornada del jueves, si no recuerdo mal. Al final aquí ha habido papel. ¿Quiere decir esto que el oro va a empezar una corrección? Bueno, sería demasiado pronto para decir eso, pero si nos vamos un poquito más al corto plazo mirando el gráfico diario, si os fijáis, probablemente el lunes tengamos ya el salto de una bola roja en el sistema este. Y normalmente cuando hay saltos de bola roja, pues suele indicar que puede venir un periodo en el que el oro tenga alguna pequeña corrección. De hecho, por ejemplo, aquí desde arriba hasta abajo tuvo una corrección del 6%. Si eso sucediera y al final el oro experimentara una corrección y empezaran a saltar bolas rojas en el sistema este de gráfico semanal que estamos viendo ahora, para mí sí que podría significar que se puede haber abierto una ventana de oportunidad de compra en el oro. ¿Vale? Acordaros que esto nunca es recomendación de compra ni de venta, pero sí que es verdad que hay algunas piezas de oro. Cuando yo hablo de oro, hablo sobre todo de oro físico, de piezas físicas, y ese es el motivo por el que hago una inversión en metales preciosos en formato físico, porque no tengo ese riesgo de contraparte. Es la parte de mi cartera que, por ejemplo, en el caso de que haya una catástrofe, pues sé que voy a tener esa parte de liquidez, disponible por si la necesito para poder operar. Si hubiera una corrección y el oro, por ejemplo, llegara a estos 2.600, empezar a corregir por aquí, quizá se estaría planteando una ventana de oportunidad de compra de algunas piezas que tengo pendientes. De momento nada, el oro evidentemente sigue en tendencia alcista hasta que se demuestre lo contrario, hasta que empiecen a saltar bolas rojas o hasta que tengamos una vela semanal que sea realmente potente. Y para mí la estrategia con el oro es comprar en las caídas. Es decir, yo creo que lo interesante en el oro, porque la verdad es que el oro está muy fuerte este año y tiene pinta de que el año que viene va a seguir estando muy fuerte por los temas de bajada de tipos de interés que hemos hablado mucho en este canal. Y yo creo que el objetivo último de la cotización del oro para este impulso que estamos viviendo son estos 3.065 aproximadamente. ¿Vale? Entonces,
puede haber un pequeño descanso. Ya sabéis que a mí me gustan los típicos descansos en A, B, C, y cuando se rompe la directriz yo creo que es una buena oportunidad para comprar. Así se compraría, pues por ejemplo, a estos niveles se podría llegar a comprar, esperando a ver si la cotización del oro sigue escalando posiciones hasta estos 3.065 aproximadamente. Con la plata, la plata la verdad es que sí que hemos tenido una caída significativa, fijaros bien. Y además, fijaros dónde prácticamente no ha llegado a tocar, y aquí pues ha tenido una subida, le han empapelado, ha metido corrección y ha llegado a pegar hasta aquí. Os voy a poner en el gráfico mensual. Por desgracia, la plata en gráfico mensual prácticamente no ha conseguido quedarse por encima de este nivel de aquí, que es tan importante. Fijaros aquí que tocó, aquí que tocó, ¿vale? Le ha costado mucho quedarse por encima. No sé si lo daría por válido. Esto, si este mes hace una vela así grande, quiere decir que se acabó la fiesta para la plata. Acordaros que la plata tiene una parte de componente monetario, es decir, es esa parte que sigue al oro de cerca, pero también tiene una parte de componente industrial. Y eso es importante porque si la economía a nivel global, la economía industrial, digamos, a nivel global empieza a debilitarse, eso podría suponer un lastre para la plata. De hecho, si miramos el cobre, vemos que el cobre también, este es el gráfico mensual, pero si miramos el gráfico semanal, vemos que el cobre ha experimentado una fuerte caída. De hecho, tenemos un vídeo por ahí en el canal donde explica esa relación entre el oro y el cobre, y probablemente esa relación entre el oro y el cobre esté entrando en zona peligrosa, en zona danger, zona peligrosa. Vamos a hablar ahora de la renta fija, y en este gráfico estamos viendo el bono del euro, los bonos de los euros, ¿vale? Es el futuro de los bonos de los euros, que creo que nos sirven bastante bien. Sería el equivalente a los bonos a largo plazo. Vale, vamos a verlo bien porque creo que es importante que lo veamos. Los bonos esta semana han seguido teniendo correcciones, ¿vale? Esto es importante. O sea, la verdad es que las bajadas de los bonos son muy curiosas, porque los datos macroeconómicos de la semana, que luego veremos, han sido más bien malos. Es decir, la inflación no parece preocupante, inflación subidita de tono es malo para los bonos, cosa que no está sucediendo. Y luego, por ejemplo, los datos de empleo, que veremos también que han sido datos de empleo en Estados Unidos, pero que impactan a todo el mundo, pues tampoco es que estén siendo súper buenos. Entonces, en realidad, las probabilidades de que se sigan bajando tipos de interés son más altas, lo que añadiría un viento de cola para los bonos, es decir, para la deuda, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en el resto de países también. En Canadá también están bajando tipos de interés. Y encima, los datos podrían estar sugiriendo que la economía más grande del mundo, es decir, Estados Unidos, no se dirige a un aterrizaje suave, sino que se podrían estar incrementando las probabilidades de que nos dirijamos a un aterrizaje duro. Es algo que vamos a estudiar un poco más adelante en el vídeo, ¿de acuerdo? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este movimiento de los bonos es extremadamente anómalo desde mi punto de vista. De hecho, es que siguen cayendo, no paran de caer, no paran de caer. Lo que quiere decir que las rentabilidades reales están subiendo. ¿Vale? De hecho, el otro día había un suscriptor que traía un comentario muy interesante con respecto a la parte esta de los bonos. En realidad los bonos no bajan tanto porque se emiten más, sino porque los mercados descuentan una mayor inflación y vendiendo bonos fuerzan a la Fed a subir tipos. ¿Vale? Es interesante el análisis este que hace el suscriptor. Es decir, los mercados no quieren bonos al 4,5, sino que a lo mejor quieren bonos al 5 o al 6%. ¿Vale? Y decía, pues bueno, porque infieren que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, etcétera, 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 lo que van a tener que hacer es, van a tener que subir los tipos de interés. Dice, porque todo dato que esté por debajo del 8 o 10% de inflación real es mentira, no es creíble. ¿Vale? Estoy bastante de acuerdo con esto porque el cálculo de la inflación es un cálculo que está como muy manipulado. Aparte lo cambiaron desde la época de Clinton, si no recuerdo mal. Cambiaron la fórmula matemática en cómo se calculaba la inflación, y lo que hicieron todo el resto de países es copiarlo, porque los datos matemáticos que utilizaban después de la era de Clinton, si no recuerdo mal, pues hacían que la inflación pareciera más baja. Entonces yo creo que se refiere un poco a eso. Lo que no estoy tan de acuerdo con el análisis es con el dato de inflación, que parece que va a estar alto. Yo no lo creo. De hecho, esta semana hicimos un vídeo en donde hablábamos de... Esperadme, esta semana hicimos un vídeo en donde hablábamos de que realmente la inflación se veían esos picos, ¿vale? Y esas bajadas, y parece que la inflación en realidad tiene fuerza bajista. Y tenéis que pensar una cosa, los ciclos de tipo de interés, ¿vale? Los ciclos, cuando se inician los ciclos de bajada de tipo de interés, el impacto en la economía real puede llegar a tardar de 9 a 12 meses en impactar la economía. Es decir, si la inflación ahora está bajando porque la economía realmente se está debilitando,
los ciclos de tipos de interés que empezaron en septiembre, podemos decir, o empezaron en julio, por ejemplo, con el Banco Central Europeo, hasta que no pasen 9 meses, es decir, hasta 2025, no empezarán a tener efecto. Por lo tanto, en realidad, la inflación va a seguir bajando, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el petróleo no ha seguido escalando posiciones. El petróleo es un componente muy importante para la inflación. Y la economía no está tan fuerte como parece. Por lo tanto, para mí este movimiento es anómalo. Los datos que yo tengo, el análisis que yo hago, es que este movimiento es anómalo, ¿vale? Y ahora voy a hacer una reflexión. Pero esta es una reflexión que tenéis que entender que es mi análisis, ¿vale? Evidentemente puedo estar equivocado. Ya sabéis que yo estoy construyendo la cartera 25-25-25, es decir, 25% metales preciosos, 25% renta fija, 25% renta variable y luego me voy a guardar un 25% de cash para aprovechar oportunidades, ¿vale? Entonces, pensad en una cosa, yo la cartera no la tengo construida, la estoy construyendo ahora porque tengo más ponderación de metales preciosos que de los otros activos que quiero tener. Pero si pensamos en una cosa, y es, fijaros bien en este gráfico, ¿vosotros cuándo creéis que tengo que empezar a comprar renta fija? ¿Cuando esté aquí arriba o cuando esté aquí abajo? Para mí es evidente, tenemos que empezar a comprar renta fija cuando los precios parece que están deprimidos. Eso no quiere decir que ahora mismo cuando empiece a comprar yo aquí esto va a coger y se va a subir hasta la luna. No, no es lo que pretendo. La renta fija no es como la renta variable. Tenéis que entender eso. La renta fija, yo no voy a perder mi capital si aguanto los bonos hasta final de vencimiento. Si estoy comprando bonos a 15 años, pues si yo aguanto los bonos hasta los 15 años, por ejemplo, a partir de ahora, pues hasta 2000, yo que sé, hasta 2034, por decir algo, yo cuando llegue 2034 recuperaré todo el dinero invertido, independientemente de la cotización de los bonos. Esto lo tenéis que entender. Y sin embargo, durante todo este tiempo voy a ir cobrando un cupón. Yo qué sé, si es un cupón del 3%, pues voy a ir cobrando ese cupón. ¿Qué me diréis? Es que la inflación está más alta, estás perdiendo dinero. Sí, claro, estoy perdiendo dinero. Tenéis razón, estoy perdiendo dinero. Pero perdería más dinero si no hiciera nada con ellos. Y acordaros de que mi cartera es un 25% de varias cosas. Si el oro sigue subiendo, seguramente como que el oro y la plata pueden ser un buen hedge contra la inflación, pues seguramente ganaré dinero con el oro y con la plata. Y si la renta variable está subiendo también, porque la inflación también hace subir la renta variable, sobre todo si los tipos de interés son bajos, pues estaré ganando dinero con la renta variable. Y cambio con los bonos, estoy asegurándome ese capital, ese retorno, ese dividendo que voy a seguir teniendo cada año. Entonces, para mí, la clave cuando estamos construyendo cartera es hacer los deberes cuando las cosas están baratas. Y esto vale lo mismo para el oro, fijaros bien. ¿Vosotros quién creéis que está ganando dinero? ¿Quién compra aquí, en el oro, esperando que se vaya a 3000, que se puede ir, ¿eh? ¿O creéis que quien gana dinero es el que compró, por ejemplo, aquí? Porque a lo mejor cuando en el oro estábamos, a ver si lo puedo ampliar un poquito para que lo veamos bien. Porque a lo mejor en el oro, cuando estábamos de esta manera y el gráfico era así y estaba cayendo, ¿vale? Y la gente decía, bueno, vamos a comprar oro ya, pero es que el oro lleva 2 años cayendo. El oro ha tocado aquí el 2000, ha tenido un rechazo y lleva 2 años cayendo. No tenemos que caer en el sesgo de es que como que esto está cayendo y esto está fatal, pues no hay que meterse aquí dentro. No, porque precisamente las personas que hicieron los deberes aquí son las personas que ahora realmente están ganando mucho dinero. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Me voy a poner a comprar renta variable yo ahora mismo? Pues si me voy a ver el SP500, pues mi respuesta es no. No me voy a poner a comprar renta variable ahora mismo porque yo creo que la bolsa estadounidense está cara. Y yo estoy esperando una buena corrección. Por lo tanto, de los activos que hay, oro, es decir, metales preciosos, estoy bien servido. Lo que me falta es renta fija y renta variable. De los dos activos, renta fija, renta variable, ¿cuál es el que está barato? La renta fija, voy haciendo compras progresivas, sin volverme loco, porque yo creo que está en una zona barata, esperando que luego lleguen a subir. Y si no suben no pasa nada, porque la renta fija no voy a perder el dinero, me van a ir dando un cupón cada año y luego al final del ciclo lo recuperaré. Ojo que la renta variable no funciona de esa manera. Si la renta variable se va a cero, sí que perdemos todo ese dinero, ¿vale? Eso es simplemente una reflexión para que lo tengamos en cuenta. Otro tema que tenemos que tener en cuenta con los bonos, es decir, con la renta fija, es que el MOVE, a ver si os lo puedo enseñar bien, la volatilidad estimada de los bonos. La volatilidad estimada de los bonos está anormalmente alta y esto puede significar problemas para la renta variable. Es decir, los mercados de bonos son un mercado de profesionales y tiene implicaciones mucho más allá de que suban o bajen, porque hay muchas instituciones, aseguradoras, bancos que basan parte de su negocio en invertir en renta fija.
Y si esto sube demasiado, es decir, les está incurriendo en pérdidas, están subiendo las rentabilidades, esas instituciones sí que están incurriendo en pérdidas. Es decir, a lo mejor tienen bonos a 30 años, pero como que esos bonos están bajando, ellos, aunque no tienen las pérdidas todavía realizadas porque no han vendido, sí que están incurriendo en pérdidas. Pero si esas entidades financieras tienen que tener, por ejemplo, $1 trillón, por decir algo, $1 trillón, ¿vale? $1 trillón lo tienen que tener en activos, pero esos activos empiezan a bajar, puede llegar un momento que el Estado, por regulación, les obligue a vender y a realizar esas pérdidas. Esto sí que puede llegar a ser un auténtico problema para las instituciones financieras. Por lo tanto, yo creo, mi análisis me dice, que los bancos centrales de todo el mundo, sobre todo donde los bonos están altos, están obligados, no es que quieran bajar los tipos de interés, están obligados a bajar los tipos de interés. Y bajando los tipos de interés, le van a añadir un viento de cola, a la renta fija. Va a hacer que dejen de caer. Sería lo más esperable. Vamos a hablar ahora de la renta variable. Y para ver la renta variable vamos a ver el SP500, por ejemplo. Si nos fijamos bien, pongo un poco menos de unidades, a ver si escondo esto. El SP500 parece que está experimentando una pequeña corrección, ¿vale? De hecho, esta semana pues hemos tenido bastantes resultados corporativos. Hemos tenido los resultados de varias de las tecnológicas, de los 7 magníficos, y el SP500 está experimentando una corrección significativa. Lo más normal es que se pare alrededor de este pico anterior. Es decir, estamos hablando de aproximadamente estos 5.670. Lo que pasa es que si nos vamos un poquito al corto plazo, a ver si lo podemos ver bien, si nos vamos un poquito al corto plazo, ¿vale? Que sería esto de aquí. Aquí nos están saltando bolas rojas, es decir, de hecho, el SP500 lleva en lateral, está en el mismo lugar, ahora mismo, que el que estaba el 26 de septiembre. O sea, aquí ha pasado un mes y el SP500 no ha ido a ningún lado, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado. También tenemos que tener en cuenta que la semana que viene, súper importante, tenemos dos eventos muy importantes. Una es las elecciones de Estados Unidos, a ver si gana Trump o Kamala Harris. Y por otro lado tenemos la reunión de la Reserva Federal, que me parece que van a decir si vuelven a bajar tipos o no vuelven a bajar tipos. Todo esto está impactando en lo que es renta variable. Vamos a echar un vistazo al Nasdaq, fijaros bien. Nasdaq también, este es formato diario, Nasdaq también con caídas importantes. Si ponemos el gráfico semanal, fijaros también una caída importante, de momento nada alarmante, pero bueno, una corrección a fin de cuentas. Fijaros la divergencia que hay entre SP500 y Nasdaq. SP500 ha conseguido superar el máximo este anterior y está un poco por encima y ahora está cayendo un poco a la zona esta. Sin embargo, el Nasdaq aquí ya hace tiempo que comentamos que está formando un doble techo. Cuidado con los dobles techos, porque si el doble techo se confirma, algo así se podría llegar a confirmar, es una especie de A, B, C, pero hacia abajo. De hecho, esto podría hacer 1, 2, 3 hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado. Aparte, el Nasdaq es un índice muy rabioso. Ya os dije yo que yo hacía mucho trading intradía con el Nasdaq, me lo pasaba muy bien porque es un índice que tiene muchísima volatilidad y es muy rabioso. Cuidado con el Nasdaq, ¿vale? A ver cómo se comporta la semana que viene. Quiero que revisemos algunas acciones interesantes. Ya que estamos hablando de renta fija. De renta variable, perdóname. Tesla, os voy a quitar un poco de ruido. Tesla, ya sabéis que Tesla para mí esto es un movimiento perfecto de manual A, B, C y ahora hace el 1, 2, podría llegar a hacer el 3. Para mí es evidente que el siguiente nivel objetivo podrían llegar a ser estos 300 y esta semana pues ha experimentado una buena corrección. Yo sinceramente creo que es bastante probable que Tesla, porque aquí dio muy buenos resultados, es el motivo por el que tenemos esta vela semanal tan grande, esta verde de aquí, yo creo que es muy posible que venga a tocar esta media de 200 y que luego intente testear esta zona aproximada de 300. Y si miramos por ejemplo el porcentaje, eso querría decir que le espera un 18% de subida. Si eso sucediera, a mí me parece bastante interesante y es probable que abra una posición especulativa aquí. Cuidado, esto no es recomendación de compra ni de venta. Mucho cuidado, ¿vale? Yo me equivoco y yo pierdo dinero, pero yo creo que es probable que abra una posición especulativa aquí. Una posición que pueda aguantar, por ejemplo, hasta final de año. Y nada, pues si se pierde esto y Tesla se vuelve a poner por debajo
de esta directriz, pues tendré que cerrar con pérdidas. De hecho, aquí podía experimentar unas pérdidas, vamos a calcularlo, podía experimentar unas pérdidas del 22%. 22%, subida del 16%. Bueno, a lo mejor es una apuesta asimétrica. Quizá tendría que hacer una pequeña compra. Imaginaros, si está a 248, podría hacer una sola compra de 248 o, por ejemplo, de 500 euros. Si baja aquí hasta la media de 200, podría volver a comprar otros 500 euros y quedarme quieto. Si veo que sube, me quedo quieto, intento recoger beneficios en la zona esta, y si veo que baja, pues me olvido. Pero para mí, el movimiento este técnico que ha hecho Tesla de ABC es un movimiento de manual, y ahora vendría la impulsiva. 1, 2, 3, ¿vale? Y para mí el objetivo está claro que son estos 300. Lo pongo como curiosidad, ¿vale? Es una idea de trading que tengo en la cabeza. Otra idea que tengo en la cabeza, que ya lo sabéis, hay una empresa que me está gustando mucho en Europa, ¿vale? Pero que está experimentando caídas muy significativas, es ASML. Yo creo que esto es una grandísima empresa, es la empresa que fabrica material para crear los microchips, o sea, fabrica las máquinas que fabrican los microchips, y eso es evidentemente el futuro, y está teniendo una caída significativa. Ya os dije en su día que cuando se producen estos movimientos hay que esperarse a que se forme una estructura de vuelta, pero hay que seguirle el movimiento. De hecho, si os fijáis, ha saltado una bola roja. Aquí lo ideal sería esperar a ver si hace un movimiento de vuelta, y entonces esto baja hacia aquí y nos salta la primera bola verde y poder hacer algunas compras progresivas, ¿vale? Solo como idea, ¿vale? También quiero que miremos, fijaros bien, una de las noticias importantes de la semana: Super Micro Computer, ¿vale? Bueno, esta empresa es el hermano pequeño rabioso de Nvidia, aunque su cotización ya no tiene nada que ver, se han descorrelacionado completamente, pero fijaros la caída desde máximos hasta donde está ahora, la caída que ha experimentado, una caída del 78%, ¿vale? Bueno, pero esto es sobre todo porque se ve que ha habido algunas noticias, que dicen que había irregularidades en sus cuentas, en sus balances de cuentas, y me parece que esta semana el auditor que llevaba las cuentas de la empresa ha dimitido. Y eso no le ha gustado nada al mercado, porque lo que está diciendo es: ojo, cuidado, que a lo mejor sí que teníamos problemas con las cuentas. Para mí, cuando os encontréis con un gráfico así, de una caída tan vertical de un 78, un 75% en apenas 7 meses, yo creo que esta empresa la olvidaría completamente. No sabemos si luego va a repuntar, pero complicado, ¿eh? Muy, 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 muy complicado. La caída es impresionante. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de inversiones, porque aquí habría que haber salido, por ejemplo, es que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí, si quisiéramos haber comprado por aquí y entonces compramos por aquí, quizá deberíamos haber salido en la zona esta de aquí, ¿no? Un par de velas rojas, esta, y cuando te pierde el mínimo tienes que salir con pérdidas, pero bueno, si sales aquí, pues a lo mejor has perdido, yo qué sé, si entraste aquí y has salido aquí, pues fijar, vamos a calcularlo. Si sales aquí y has perdido aquí, pues a lo mejor has perdido un 29%, pero como mínimo no estás perdiendo un 72%, ¿vale? Hay que tener cuidado con estos temas. Y la última empresa que quiero que veamos antes de pasar a los datos macroeconómicos es Coca-Cola. Coca-Cola es interesante que le tengamos la pista seguida, porque nos podría llegar a decir cómo está el consumo. Es decir, todo el mundo, todos los países occidentales consumen Coca-Cola, pero si está experimentando estas caídas, quizá es porque las ventas no están yendo tan bien, ¿vale? De todas maneras, es una compañía que es súper sólida. Acordaros que Warren Buffett ganó muchísimo dinero con esta empresa, y esta empresa se dedica, para mí es una empresa de marketing en realidad, porque lo que venden es felicidad, pero en el fondo venden latas de refrescos, ¿de acuerdo? Entonces, si está experimentando esta caída, quizá podría estar diciendo que el consumo en los países occidentales no es tan potente como nos quieren hacer creer. Interesante que le tengamos la pista seguida, ¿vale? Y vamos a ver ahora los datos macro, porque yo creo que es importante para nuestro análisis que afinemos el tiro. Ya sabéis que el objetivo de este análisis 360 es que tenemos que afinar el tiro. Tenemos que saber si lo que nos viene por delante en los próximos 2-3 años es un aterrizaje suave o aterrizaje duro, sobre todo en Estados Unidos, que va a acabar impactando en la economía mundial. Y yo tengo la teoría de que va a ser un aterrizaje duro, ¿vale? Ya lo sabéis, por la inversión de curva de tipos, ahora se ha desinvertido, etcétera, etcétera. Pero tenemos que analizar el tiro, porque sobre todo tenemos que ir viendo los datos que van saliendo. Y los datos de esta semana son importantes. Y vamos a ver los datos macro de esta semana, porque es importante que afinemos el tiro. Empezamos con el martes 29 de octubre.
tuvimos el informe de JOLTS. El informe de JOLTS en Estados Unidos nos está diciendo cuáles son las ofertas, cuál es el nivel de ofertas de empleo abiertas en Estados Unidos. Bueno, aquí lo explica bastante bien, ¿vale? Pero lo que nos interesa es ofertas de empleo abiertas. Vamos a ver el gráfico, porque es interesante, ¿vale? El gráfico, como podéis ver aquí, que viene desde el año 2001, ¿vale? El gráfico está en caída. De hecho, estamos en el mismo nivel que en el año 2019. Fijaros bien, ¿qué quiere decir este gráfico? Este gráfico quiere decir que cada vez hay menos posiciones de empleo abiertas. Es decir, las empresas quizá no están despidiendo tanto, pero no están contratando, es decir, están abriendo menos posiciones. Tenéis que tener en cuenta un dato muy importante y es el dato de empleo. Es decir, el dato de empleo se dice siempre en economía que es el dato más retrasado, porque es el último eslabón de la cadena. Es decir, las empresas empiezan a ir mal porque les suben los tipos de interés. Entonces, la caja les empieza a ir mal porque los préstamos que tienen que pedir no funcionan bien y entonces no pueden mejorar su actividad económica, sube la inflación, les suben los precios. Entonces, lo que hacen es empiezan a recortar costes. ¿Cómo recortar los costes? Pues intentan abaratar algunos servicios, pero cuando todo eso no funciona, tiran de ahorros también. Cuando ya se han quedado sin ahorros, lo que hacen es dejan de contratar, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Yo qué sé, si querían contratar 50 personas este año, pues dicen, pues no, ¿sabéis qué? Que no vamos a contratar a nadie este año. Y al final, si la situación no mejora, ¿sabéis lo que hacen las empresas? Ya no es que dejen de contratar, sino que se ponen a despedir a gente. Pero todo esto es un proceso que lleva un tiempo, y es un tiempo que puede llegar a ser de 1 a 2 años. Los datos de empleo tenéis que tener en cuenta que puede tener un retraso respecto a la economía de la bolsa de 1 a 2 años, es decir, la economía financiera y la economía real. Sabéis que existen las dos, ¿vale? La economía financiera es la bolsa y la economía real es lo que está sucediendo. La economía real es el empleo. La economía real puede llegar a tener un retraso de hasta 1 o 2 años. Y si esto está cayendo ahora, es probablemente porque hace 1 o 2 años las cosas se complicaron. ¿Cuándo se complicaron? Aquí, ¿cuándo? Cuando los tipos de interés eran muy altos y las empresas agotaron todo su dinero, todos sus ahorros para su actividad económica, y además la inflación estaba alta y los productos y servicios que fabricaban y ofrecían estaban teniendo menos márgenes. Por lo tanto, ahora no están contratando. Y a lo mejor esto puede llegar a significar que si caemos por debajo de estos niveles, no solo dejarán de contratar, sino que empezarán a despedir. Este es un dato que tenemos que tener muy importante. Aparte, el empleo es un indicador muy fiable de que estamos entrando en un periodo recesivo. Cuidado, ¿vale? Porque este gráfico es bajista, tiene fuerza bajista, importante. Vamos a ver también el otro dato económico de la semana, importante. Bueno, aquí hemos tenido el crecimiento de Alemania, el crecimiento de la zona euro. El crecimiento de la zona euro, pues bueno, este es el año a año y el de trimestre, pues bueno, un poquito en positivo. El crecimiento de Estados Unidos ha quedado en 2,8, un crecimiento bastante potente, la verdad. ¿Vale? Aquí tenemos el dato de inflación en Alemania, un 2%, justo en el objetivo. El dato de inflación, este es el interanual, año a año, de la zona euro, un 2%, justo en el objetivo, lo que puede indicar, por cierto, se esperaba un 1,9 y ha sido un poquito más alto de lo esperado, ¿vale? Y aquí hemos tenido los datos de PCE también de Estados Unidos, ¿vale? Aquí el gastos, income, expending, es decir, los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Pero el dato que quería enseñaros hoy, que creo que ha sido muy relevante y que creo que vamos a tener que dedicar un vídeo la semana que viene especial para este, es el dato de empleo. Es decir, el dato de, fijaros bien, es el reporte de empleo, digamos, oficial de Estados Unidos, donde se esperaban 113.000 empleos creados y solo ha habido 12.000 empleos creados. Cuidado con este dato. Os lo traigo aquí, fijaros bien. 12.000 empleos creados. Aquí creo que lo explica un poquito mejor en la página esta de Trading Economics, ¿vale? Es decir, la economía estadounidense ha añadido 12.000 trabajos en octubre de 2024, ¿vale? Y ojo, se ha revisado a la baja el del mes pasado a 223.000. Acordaros que el mes pasado habían dicho que este número era 254.000. O sea, aquí se han cargado 23.000 datos de empleo del mes pasado. Esto lo hacen continuamente. Están revisando los datos a la baja, ¿vale? Porque los da el Estado. Los datos anteriores los revisan a la baja. Y el dato de este mes ha sido de 12.000. También se dice
que, por ejemplo, los tornados y todo lo que ha sucedido en Estados Unidos puede haber afectado a este dato de empleo. También hablan de el impacto en Boeing y todo el tema este. Pero si el dato de empleo ha sido de 12.000, imaginaros si el mes que viene lo revisan a la baja, se pondrá un dato en negativo, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que el esperado eran 113.000. 113.000. O sea, es una barbaridad. O sea, son 100.000 menos. ¿Vale? Para mí esto, de hecho, si miramos un poquito el gráfico con un poco de perspectiva, este gráfico de creación de empleo es un gráfico bajista, pero súper bajista. De hecho, estamos a punto de entrar en terreno negativo, ¿vale? Entonces, para mí esto aumenta las probabilidades de un aterrizaje duro. Tenemos que ser conscientes y consistentes con los datos. Ayer las bolsas no hicieron una lectura muy de decir, si nos vamos a ver, por ejemplo, el SP500, vamos a verlo un momento. Ayer las bolsas, lo pongo en gráfico diario, fijaros, hubo una subida, ¿vale? De hecho, no lo puedo poner en menos unidades. Hubo una subida y al final acabó, pues bueno, acabó un poco bajista, pero este dato lo que tenía que haber hecho es hacer una caída bajista de a lo mejor un 1,5, un 75%. A lo mejor tendríamos que habernos ido a, yo qué sé, imaginaos si hubiera caído un 1,5%, se habría ido a 5.600 tranquilamente. Pero yo creo que aquí lo que hubo ayer fue un movimiento técnico, ¿vale? Porque había mucha sobreventa ya de esta vela, que aquí hubo un gap de apertura importante, y lo que hubo fue un movimiento técnico. Cuidado porque a lo mejor el lunes tenemos una bajada, pero es que el martes tenemos elecciones americanas, ¿vale? La cuestión es que los datos macroeconómicos nos están diciendo que quizá la economía de Estados Unidos no es tan potente como pensamos, ¿vale? Y eso va a impactar a las cotizaciones de todos los activos financieros que estamos revisando en el vídeo. En conclusión, oro y plata han experimentado correcciones durante la semana, al igual que el SP500, el Nasdaq y algunas acciones que hemos estado viendo. Importante, los bonos siguen en caída. Y lo más importante de todo, la semana que viene tenemos dos citas clave. Elecciones de Estados Unidos y también reunión de la Reserva Federal. Los datos macroeconómicos parecen indicar debilidad. Nada preocupante todavía, pero debilidad. Así que estaremos muy pendientes de la actualidad económica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo análisis completos como este. Y acordaros que me podéis dejar en los comentarios todas las ideas que tengáis, ideas de trading, si me equivoco, y además también si queréis que os analice algunas empresas en concreto en este canal, ¿vale? Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.